y recibimos a don Félix Pazzi. ¿Cómo es el jefe del Estado para haber tomado una decisión tan delicada, tan conflictiva, tan dura? ¿Qué se está defendiendo en el TIMNIS? Porque parece que hay intereses ocultos que nos han dicho. Lula estuvo en Santa Cruz, es un hombre muy popular, pero sabemos que su hijo es miembro del directorio de la OEA brasileña. No sabemos, no queremos que esa empresa haya ganado ninguna licitación en el Brasil. ¿Qué intereses económicos, políticos hay para que nos hayamos metido en esta suerte de callejón sin salida? Buenas tardes. Buenas tardes. A ver, en primer lugar, lo que hay que destacar, que todas las decisiones que se toman fundamentalmente con el presidente. Yo conozco su personalidad. Creo que no ha dejado ningún espacio, ¿no?, para que ciertos ministros puedan decidir de manera o decisión propia, ¿no?, sino todos tienen que informar al presidente, y todas las decisiones, por lo menos más estratégicas como es esta, pasa por el presidente. Entonces, incluso esta toma, digamos, de la marcha, ¿no?, el aplacamiento de la marcha, ha tenido que pasar por la decisión del presidente, ¿no? Digo eso porque mucha gente están diciendo que Sacha es el culpable. Sacha es el operador, no es, digamos, el que decide estratégicamente. Y ahora si equivoca en esas operaciones, no, ya tiene su particularidad, es otra cosa, pero la decisión estratégica lo tomó con seguridad, ¿no?, el presidente. Yo creo que eso es muy seguro, ¿no?, y muy claro. Ahora, ¿por qué el presidente tanto se empecina? Eso es una incógnita para todos. No creo que podemos saber. Hay intereses de ciertas empresas transnacionales de Brasil fundamentalmente. ¿Qué pasa? ¿Por qué? Porque en la lógica común y corriente podemos decir que podrá, digamos, suspender por lo menos temporalmente la carretera y no seguir insistiendo, pero pasa algo, ¿no? ¿Qué pasará? ¿No? ¿Qué interés? No creo que solamente ha querido mostrar su autoridad, su legitimidad y un pensamiento que tiene bastante, digamos, popularidad, el respaldo social, legitimidad. No creo que haya conducido solamente eso. Al inicio pensábamos así, pero creo que una vez que se ha construido la marcha, han tratado, digamos, de descalificarlo con todo tipo de adjetivos. Eso no les ha funcionado, ¿no? Y más bien causó más solidaridad, se hizo más cuerpo este movimiento por los indígenas, ¿no? Entonces algo pasa, no creo. Entonces, aunque vaya infinidad de ministros, no va a haber diálogo. El problema es que la decisión del presidente es la que hay que saberlo, y eso él nomás puede en este momento decidir qué es lo que va a hacer, ¿no? Y eso creo que está esperando el pueblo, qué es lo que quiere realmente el presidente. ¿Por qué intervenir policialmente en la marcha, don Félix? ¿Por qué? Félix Pazzi, académico, catedrático de la Universidad Mayor de San Andrés en Sociología, un hombre que entiende mucho el tema indígena. ¿Y por qué tomó esta decisión? ¿En base a qué? Yo creo que era la única salida que ya encontró frente a una decisión bien tajante que creo que el presidente ya mostró, ¿no? Se hace sí o sí la carretera por el parque de Tignes. Yo creo que esto, ¿no?, y querer mostrar a la población. Entonces creo que ha calculado mal en ese sentido, ¿no? Yo diría, ¿no?, si bien, digamos, ha aplacado la marcha, al fin y al cabo también ese es uso legítimo de un Estado, pero ese uso legítimo, digamos, de aplacamiento de los movimientos se hace en las últimas, como la última arma, y tiene que ser efectivo con seguridad, y tiene que disminuir y tener una salida de un estado de sitio o este tipo de acciones de aplacamiento. Pero el problema es que no contaba con el apoyo de la población de Reynabaque, de San Borja, ¿no?, y los bloqueos que se han gestado, y ahora nuevamente, digamos, se ha reconstituido prácticamente la marcha, con seguridad entre mañana, pasado, miércoles, jueves, ya van a estar nuevamente en San Borja, decididos con mayor fuerza a marchar. Esa es una derrota para el gobierno, es un mal cálculo, no es una buena salida. Estratégicamente y tácticamente no ha actuado bien, no ha calculado con el respaldo de otros sectores, se ha confiado, en mi criterio, solamente con los colonizadores, y los colonizadores, el movimiento de los colonizadores ya
en los últimos momentos ha mostrado ya la fragmentación. Solamente creo que ya era palabra de los dirigentes, y hay ciertos sectores de Ixiamas, de Carana, han mostrado, digamos, la decisión firme de no respaldarlo y más bien respaldar a la marcha de los indígenas. Creo que este es el escenario político que se gestó entonces. Pero en Rurrenabaque hoy ha superado el hecho, porque no solo ha fracasado el gobierno, ha fracasado la Fuerza Aérea, ha fracasado el Estado, y los aviones militares, y no es primera vez que eso sucede en el país, no han podido cargar a los marchistas. Los indígenas de Rurrenabaque, entendemos que no ha sido la derecha ni los platudos los que han ido allá, pues han puesto troncos incendiados en la pista. Habrá daños menores, esperemos, en la infraestructura, pero ha sido un revés muy fuerte. La renuncia de Cecilia Chacón, pocas veces mujer tenía que ser para ser tan valiente. Una ministra renuncia públicamente con una carta tan explícita. O sea que hasta ahora, eso hay que ver minuto a minuto, el gobierno ha perdido, ha obligado a la Fuerza Aérea a perder, ha obligado al Estado a retroceder y ha perdido a una mujer valiente que se ha ido porque no está de acuerdo con golpear a los pobres. No son los derechistas los que han marchado, ni no hemos visto ningún platudo. ¿Qué pasa? Es una ruptura tan importante de una legitimidad que tenía el presidente en los temas indígenas fundamentalmente, y ahora es como que ya es tildado por esa gente indígena que respaldó traidor. Esto es un elemento que hay que analizarlo, pero este elemento también entonces produjo dos cosas: un movimiento social ya del pueblo, no de la derecha, del pueblo. Eso fue la lectura muy pésima del gobierno de identificar ese movimiento como derecha y calificarlo como derecha. Eso fue su error, no consideró como un movimiento del pueblo. Esto fue un error. Yo creo que y ese error condujo a este catastrófica derrota del gobierno, ¿no? El cúspide que llegó, que todos imaginábamos y que ¿no? incluso veíamos difícil sobre reconstitución del gobierno, era el gasolinazo. En el gasolinazo evidentemente se marcó de manera muy importante la separación entre el gobierno y las organizaciones sociales. Y se quedó en ese momento solamente con los dirigentes del gobierno, leyó a partir de los dirigentes, pero el dirigente y las bases ya estaban distanciados, las bases ya estaban en otro rumbo, ¿no? Y los dirigentes evidentemente estaban todavía apoyando al gobierno. Eso va a ser así. No, pero este es el cuarto momento de separación. Ayer yo creo que es el cuarto momento, ¿no? Para consolidar esta desencanto, frustración que tiene el pueblo frente a un gobierno que creía, digamos, defensor fundamentalmente en el tema de indígena, y ahora precisamente el indígena empieza, digamos, a aplacarlo el movimiento de los indígenas. Eso creo que por eso creo que la población, los que están saliendo, empezaron a calificar traidor al Evo de estas convicciones indígenas, de estas ideologías indígenas. No creo que Evo podría en este momento decir que soy catarista o soy de Tupac Katare, o descendiente. Esas fotografías que se ponían no creo que iba a ser tan ético, ¿no? Precisamente los postulados de Tupac Katare ayer creo que murieron. No creo que va a haber otro tipo de reconducciones a partir de ayer y hoy, cómo se le ocurre articular. Está en fuerte cuestión su legitimidad del presidente. Yo decía, creo que el tema de carretera pasó a un plano muy probablemente secundario en este momento. Creo que empieza a discutirse el problema digamos, de la forma de poder, ¿no? ¿Qué tipo de poder, ¿no? Y están, digamos, ya comparando un gobierno dictatorial, fascista, ¿no? Por lo tanto, ahora hay que salvar la democracia, ¿no? Y perder miedo, digamos, a la libertad de la expresión, todas esas cosas. Esto es un elemento. Ahora, los efectos es interesante. Hay una especie de desquebrajamiento del poder en este momento. La salida de la ministra de Defensa, ¿no? De la mujer, me parece una actitud, en mi análisis, una actitud no solamente valiente, sino que resquebraja el poder, ¿no? Y es un ministerio, diríamos, importante en el manejo de fuerza. ¿Por qué ha debido renunciar? Eso es mi pregunta. Una de las cosas, una hipótesis podemos decir, que se han reunido
y han evaluado que los movimientos iba a crecer, por lo tanto iban a necesitar, digamos, la fuerza, sacar la fuerza del ejército, porque la policía no bastaría para atender a nivel nacional. Entonces, ahí creo que antes de sacar a las calles, creo que Cecilia Chacón renunció. Podemos decir unas hipótesis, cuál será, digamos, su salida, no sabemos sus motivaciones principales, no lo sabemos. Pero hay otro elemento de desquebrajamiento del poder. Los diputados indígenas, ¿no?, fundamentalmente de tierras bajas, ¿no?, y así unos días, ¿no?, han amenazado de retirarse, y no solamente retirarse, ¿no?, digamos, de quitar el apoyo al presidente, sino además revisar las leyes principales que han sacado. Están hablando de ley de autonomías, ley de deslinde jurisdiccional, ley de régimen electoral, como diciendo que esto era una ley no a favor del indígena. Evidentemente, desde la lectura muy neutral, no era a favor de los movimientos indígenas esas leyes. Entonces están pidiendo la revisión de esas leyes. Ahora, con seguridad, eso puede, digamos, influir a otros diputados, no solamente a de tierras bajas, sino a otros diputados de indígenas de tierras altas, los aymaras y los quechuas que están ahí presentes, ¿no? Si eso más ocurre, hay un resquebrajamiento del poder. Y reconstituir ese resquebrajamiento va a ser muy difícil para el gobierno, ¿no? Esto va a estar enfrentado dos cosas entonces, ¿no? Restablecer el poder resquebrajado, su tarea principal, pero también cómo salir, digamos, de frente a esta protesta que se ha generalizado, incluso en algunos sectores, ya pidiendo la renuncia del presidente. Puede derivar en un referéndum, pero el referéndum tiene un mecanismo más largo, pero se va a consolidar en las marchas la renuncia del presidente, como lo hizo los movimientos, las marchas aquí en Yucumo, Lorenovaque, hoy día en La Paz. Félix Pazzi, quisiera invitarle, entiendo que no se ha aceptado, pero quisiera que me lo confirme, en los próximos minutos, don Félix se trasladaría a Radio Fides, frente a Fides Televisión, para participar de alguna forma, iluminándonos y orientándonos en la hora 19 con Bea Caguasa. ¿Nos acepta la invitación, Félix? Sí, con gusto. Y ahora su despedida en El Hombre Invisible en Radio Fides y Fides Televisión, don Félix Pazzi, ministro de Educación, catedrático de la Universidad Mayor de San Andrés. Don Félix. Lo único que yo diría, digamos, yo no soy, en este momento cuando intervengo no hago como político, simplemente, digamos, observo la realidad, soy sociólogo, por lo tanto tengo que destacar lo que está sucediendo y algunas perspectivas para el futuro.